Hola, ¿cómo están amigos del portal, amigas y amigas también, del portal del Villegas? Voy a partir de inmediato leyendo un mail que se me había perdido. De repente tengo un computador tan antiguo, bueno, de la época del Jurásico, que pasan cosas, pierdo mail, pierdo qué sé yo, y me lo mandaron de nuevo, así que lo menos que puedo hacer es leerlo de inmediato. Y dice que va a exponer esta persona, que no voy a dar su nombre, un tema que la preocupa, y es respecto al poder de los sindicatos y su verdadero propósito en relación a sus trabajadores. Yo, y aquí se identifica, trabajo para una empresa que no voy a dar su nombre para dificultar la identidad de esta persona. Da el nombre de quién es el gerente, tampoco voy a dar su nombre. Y dice, cuenta, esto fue de varios días atrás, pero da lo mismo, el cuento vale igual. Dice, hoy dio inicio una huelga uno de los varios sindicatos que aquí existen, un sindicato que se llama, y da el nombre. Como es sabido, al estar en huelga, impidieron el paso de quienes queríamos trabajar. No contentos con ello, irrumpieron en la empresa con el propósito de molestar a los demás que nos encontrábamos trabajando. De hecho, tuvimos que resguardar las puertas que iban a nuestro piso, pues esta gente estaba dispuesta a entrar a molestar e impedir nuestro trabajo. Fueron subiendo por los distintos pisos con el fin de llegar a donde se encuentra el gerente y la plana directiva. El gerente tuvo que ser rescatado por fuerzas especiales. Tuvieron que desalojar el piso segundo y tercero por la fuerza. Lo anterior originó, por supuesto, artículos enardecidos de la prensa que ya sabemos cuál es, y muy difundidos. De repente estos agresores se convirtieron en mártires. Continúa nuestro corresponsal diciendo que lo que le preocupa es que esto se venía gestando de antes, cuando el mencionado sindicato, da el nombre nuevamente, llamó a votaciones para definir si iban a huelga o no. Para esta votación llevaron a personas con licencia e incluso que estaban de vacaciones a votar, licencia médica me imagino, considerando por supuesto a uno de los dirigentes que estaba como pulga en la oreja solicitando que se fueran a huelga. Las condiciones y peticiones no son claras. La izquierdización de este sindicato es muy preocupante. Estaban decididos a ir por el gerente. Era un grupo de más de 50 personas. No creo que haya sido para tomarse un café con el gerente. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de argucia se estará fraguando al intentar hacer todo un espectáculo de cada huelga que hay? Tuvo que haber cortes de tránsito, fuerzas especiales, bombas lacrimógenas en los pisos para sacar a los energúmenos más vociferantes. No podíamos salir, pues si abríamos la puerta nos arriesgábamos a que entraran en patota, etc. El manejo político, dice la CUT, es inquietante y pienso que con estos actos se hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Agradecería, dice, que pudiera usted ver alguna opinión sobre los sindicatos de nuestro país y de qué manera ya han hecho un bastión, sean un bastión de la izquierda. Bueno, esto es muy antiguo, amigo. Los sindicatos, por razones muy naturales, ¿no? Son bastiones de la izquierda de los tiempos más remotos. No conozco, o de haber habido uno o dos de muestras en la historia sindical que sean controlados por partidos de derecha. O sea, de derecha. Son naturalmente de izquierda. Los dirigentes son normalmente militantes del Partido Comunista, del Partido Socialista. El Partido Comunista siempre ha visto, como lo hacían en la Unión Soviética, han visto el aparato sindical como una extensión, como un brazo gremial del Partido Comunista y de sus ideas. Son manejados. Es para llevar las órdenes, los comandos y las consignas del año o del quinquenio, cuando inventaban el quinquenio del desarrollo, el quinquenio de esto, para llevarlo, para programar la cabeza de los trabajadores, para llegar al control hasta el último individuo. Esa era la función de los sindicatos en la Unión Soviética y esa es la función que los partidos de izquierda ven en nuestro país y en cualquier otro país donde ellos estén presentes. Los ven como organismos, como brazos armados gremiales del partido, como un modo de llegar a los trabajadores y llegado el caso generar situaciones como estos conflictos que ellos consideran que les van a dar un fruto político, o sea, aquí no está presente el interés propiamente tal de los trabajadores. Por supuesto, un sindicato manipulado por el Partido Comunista, el Partido Socialista, para que inicie un proceso de conflictivo, naturalmente, que enarbola razones económicas.
Pero eso es un pretexto, una huelga tiene que ser haciendo demandas, por supuesto, sino ¿cómo? ¿Huelga de qué? Yo no digo que todas las huelgas sean iniciadas por los partidos, pero hay una relación fuerte, han habido siempre una relación fuerte y muchos procesos de conflicto o son iniciados por el partido o una vez iniciados son manejados por los partidos de izquierda o en todo caso tienen una gran influencia. Y como digo, esto es natural y forma parte de la historia política y sindical de Chile. Lamentablemente eso trae consigo un estilo de acción sindical mucho más conflictiva de lo que sería necesario, dificulta los acuerdos entre los empresarios y los trabajadores y crea esta atmósfera, esta cultura del enfrentamiento continuo, de la guerra civil perpetua en sordina entre trabajadores y empresarios, o sea, entre las clases trabajadoras, como dicen los marxistas, y los empresarios, o sea, los explotadores, como dicen los marxistas también. Y, o sea, no es nada nuevo lo que usted nos ha contado, amigo, el más o el menos de fuerza, el más o menos de energúmenos avanzando por los pisos, eso lo dan las circunstancias del momento. Y en estos momentos, en el lapso que vivimos en Chile, ya sabemos que todas las cosas que se hacían en el pasado han adquirido una dimensión extra con la agresión. La gente se ha puesto violenta, se atreven a más porque hay cierta sensación correcta de impunidad, de que no les va a pasar nada, que la dirección del trabajo siempre los va a favorecer, que la policía no va a actuar o que va a actuar débilmente, que la prensa va a estar con ellos. O sea, hay muchas condiciones. Entonces se va aprendiendo esto de que puedo hacer lo que se me da la real gana, puedo meterme en la oficina del gerente y zapatearlo en el suelo y no me va a pasar nada, así que démonos en el gusto. Y así va escalando la violencia, la agresión y la mala leche. Lo vemos también en otros procesos conflictivos, en las universidades, en las tomas de colegio, donde francamente hay profesores, me han llegado mail, he leído algunos, son agredidos. Y otros, después vamos a ir a ese tema de inmediato, antes vamos a ir a comerciales, se producen agresiones, demandas y acusaciones muy siniestras. Vamos a nuestros auspiciadores. Quiero recordarles en primer lugar a nuestro nuevo auspiciador, que es nada menos que de Francia. Sí, señores, me estoy dando el lujo de tener, partí con un auspiciador norteamericano, ¿recuerdan? De la tienda de ajedrez. Ahora tengo uno de Francia. Claro que son chilenos. Los dueños de esta empresa Mon Parfum, Mi Perfume, son chilenos, pero viven y trabajan hace tiempo, bastante tiempo en Francia, en la zona que se llama la capital mundial del perfume, Grasse. Eso está en el sur de Francia, una zona muy bonita donde se dan cultivos de flores exquisitas que han sido conservadas, mejoradas, amononadas y acariciadas desde siglos. Desde siglos. Entonces ahí están, por ejemplo, situadas en esa zona, las perfumerías más importantes del mundo. Y ahí están los perfumes que le ofrece a usted Mon Parfum, 3 variedades exquisitas. Maison Molinard, ¿qué tal mi francés? Maison Gallimard y Maison Mikaïev. ¿Qué tal? Son originales de este lugar misterioso, que es Grasse, que muy pocos conocen, la gente va a Francia, van a París nomás. Y es es un perfume diferente, se los puedo asegurar. Yo no soy especialista, no soy el protagonista del libro El Perfume o de la serial que están dando ahora, pero puedo reconocer un perfume distinto y exquisito de otro, creo que naturalmente. Son perfumes fantásticos y usted puede saber más de ellos entrando al sitio monparfum.cl. Usted está viendo ahí la dirección monparfum, pegadito.cl. Va a entrar al sitio, va a ver todas las cosas que nos cuentan sobre esta perfumería, este mundo del perfume, y usted puede ordenar online y le van a llegar a su casa sin problema. Hoy en día esto de comprar en Chile o comprar fuera de Chile viene siendo lo mismo. Al final todo nos llega por correo exactamente igual. Estamos en un mundo diferente, así que pronto además van a tener un local en Chile para vender así físicamente. Pero usted puede comprar ahora estos exquisitos perfumes, o Maison Molinard, o Maison Gallimard, o Maison Mikaïev, estas 3 líneas dentro de esta línea Mon Parfum, ahora mismo. Son aromas exclusivos de Francia, amigos míos, del sur de Francia, de la zona más bella de Francia, Le Midi. ¿Qué tal mi francés? Por algo en mi casa se hablaba todo el día francés, por mi mamá y mi abuela, franchutas totales. Y
Ya que estamos en el capítulo de cosas lindas, de cosas bellas, de cosas ricas, es el momento también de hablarles de inmediato de Eternal Love. En el rubro ahora argollas matrimoniales de oro de 18 quilates. Los importan, argollas hechas por orfebres que son verdaderos artistas, o los producen aquí en Chile con otros orfebres que son también unos verdaderos artistas. Y usted lo puede comprobar, esto no es meramente una frase mía, usted lo puede comprobar viendo estos anillos en el sitio web de Eternal Love, que es eternallove.cl, también ustedes lo están viendo a mi izquierda. Pueden ir directamente a comprar esto a la tienda de Eternal Love ustedes ya saben, en el Mall Plaza Los Dominicos o Dominico, dígalo como quiera, que están Las Condes. Usted tiene ahí además descuentos duty free del 20%. Si compra en línea, hay algunos productos que tienen otro descuento más. El 20% está garantizado, pero hay algunos productos con un extra. Así es que no pierda tiempo, amigo. Entre de inmediato a eternallove.cl y vaya mirando estos anillos que tienen además garantía, por ejemplo, qué sé yo, si no le quedó bien, van a ajustarle bien la medida, todas esas cosas. Hay una certificación de autenticidad. ¿Y quiénes son los maestros que hicieron esto? En fin, es otra cosa, Eternal Love. Y ahora quiero entrar a un tema muy complicado que, por supuesto, me complica y complica a todos los hombres, especialmente en Chile, y que tiene que ver con el tema del acoso sexual. Y lo digo porque en la Cámara de Diputados se generó una especie de reglamento interno, un protocolo, para sancionar a cualquiera, pueden ser diputados, funcionarios, gente que trabaja ahí de cualquier manera, si cometen actos de acoso sexual, que es definido de una manera tan amplia que abarca, en su aspecto leve, como llaman ellos, generosamente, desde un piropo hasta un tipo que le pega un garrotazo en la cabeza a una señora para violarla. Todo el rango posible. Yo aquí traté de anotar la lista completa de conductas que son consideradas con esa expresión muy seria y que sugiere una cosa mucho más grave, que es acoso. A mí me parece que si uno ve en el diccionario acoso, se refiere a una situación duradera en el tiempo, donde hay en este caso una persona con poder, con fuerza física o con poder económico o con alguna clase de poder, ejerce permanentemente, largo tiempo, una presión para obtener los favores sexuales de una mujer. Eso es lo que me suena. Y por supuesto también tenemos el tipo, bueno, ya tenemos en los casos de violencia va más allá del acoso y se convierte en un delito de, ¿cómo llamarlo?, de agresión sexual. Pero en este caso ¿qué digo yo?, involucra posibles piropos, insinuaciones. No está definido a qué se llama insinuación y quién define y quién interpreta algo como una insinuación. Bromas, chistes, comentarios despectivos. ¿Quién define eso? Llamados telefónicos, cartas, mail, que propongan, que insinúen, que inciten a mantener conductas sexuales. O sea, esto es entregarle un arma, una bomba atómica, en manos de personas, de algunas personas, que por cualquier razón personal, despecho, rabia, le pusieron mala nota en una prueba, le dicen que la calificaron mal en su trabajo, le dicen que la van a despedir, cualquier cosa, le entregan un arma para que lleven a cabo una acusación, solos o acompañados, porque esto no es muy difícil concertarse para estas cosas. Entonces acusan a alguien de que piropeó o que insinuó algo. Por supuesto no hay ninguna prueba. ¿Cómo podría haber una prueba física de una insinuación? Pero si llega una señorita a la gerencia, una señorita con los ojos arrasados en lágrimas diciendo que fulano de tal se le insinuó, o le dijo un piropo, o hizo un comentario así o asá, ella no va a poder probarlo, pero va a bastar con eso para por lo menos dejar una sombra de duda y de sospecha sobre el acusado. Y el acusado, a su vez, ¿cómo se defiende? Si acaso no se puede probar el piropo, el acoso, tampoco se puede probar que no existe, yo lo sé muy bien. ¿Cómo probar de que no se dijo tal cosa? O que era un chiste, que no estaba hecho para que lo escuchara precisamente esa persona. O que era simplemente un chiste, ¿cuál es el problema? No.
Si esto va acompañado del ditirambo necesario, de las caras de angustia, de las lágrimas, si se juntan ya 2 o 3 a hacer una colita del Me Too, ese gallo está jodido. Está jodido. En general, la mayoría de las mujeres no necesitan que las venga un protocolo de la Cámara de Diputados de ninguna parte a protegerlas de estas cosas. Una mujer de verdad, inteligente, fuerte, con personalidad, si no le parece bien un piropo, va a parar en seco al que lo dio y ahí quedó todo. Pero con este protocolo, que debe haber sido insinuado por una señorita de la Cámara de Diputados, y que los caballeros de la Cámara de Diputados, ya sea funcionarios o diputados, no se atrevieron a hacer alguna objeción, porque hay un miedo brutal entre los hombres de no ser ellos también los próximos acusados, si no cuesta nada acusar. Entonces se va dejando terreno y se va así, claro, sí. No me extrañaría que el día de mañana se pretenda convertir esto no solo en el protocolo de una determinada organización, sino que en una ley de la República. Entonces, por ley de la República usted no puede piropear, porque entonces lo van a acusar de acoso sexual y usted va a tener que pagar alguna sanción. Y desde luego la sanción moral, porque usted queda marcado. Porque cualquier imbécil después se va a sentir autorizado a tratarlo a usted, como me ha pasado a mí, hasta de degenerado. Hubo un infeliz, cuando yo estaba viviendo esos días, hace unos meses atrás, cuando se precipitaron estas hordas de mediocres que se aprovechan de estas oportunidades para descargar su odio, que se precipitaron a las redes a taparme con acusaciones. Hubo uno quien llegó al extremo de decir que yo hasta me insinuaba a mis hijas. A ese extremo llegaron. Por Dios que cuesta controlar eso, ¿no? Por Dios que cuesta controlar el deseo de ir de vuelta a sacarle los dientes a una persona así. Pero ¿cómo? Si no se puede, además, porque son anónimos. Son unos infelices, cobardes, que atacan anónimamente. Esas son las fuerzas que se desatan. Acabo de enterarme, me enteré hace unos 2 o 3 meses de muchas personas, de una persona que se suicidó por estos motivos. Hay otras personas de las cuales nunca se sabe que sufren estas acusaciones y estos ataques de supuestos acosos sexuales, porque no son personas públicas y queda la cosa ahí, y muere ahí, y la persona la echan y se va para su casa y lo jodieron y le jodieron la familia, etc. Yo no estoy diciendo, que quede clarísimo, por favor, porque aquí hay gente que realmente no usa la cesera. Yo no estoy diciendo que no exista el fenómeno del acoso sexual. Por supuesto que ha existido y ha existido siempre. Pero una cosa es que existe el acoso sexual y otra cosa es que todo acto, incluyendo un piropo, es un acoso sexual. Eso me parece a mí de un extremismo simplemente delirante. Y se presta para darle a la mitad del género humano una bomba atómica contra la otra mitad del género humano. Si no me recuerdo mal, hace unas 3 semanas más o menos, en uno de los programas que hago aquí en el portal, leí algunos datos relativos a lo que está sucediendo en el mundo de la finanza en Estados Unidos, en Wall Street, donde simplemente, silenciosamente, quietamente, sin hacer escándalo, las empresas financieras, de las muchas que hay en Wall Street, están poniendo cada vez más dificultades para contratar mujeres, porque tienen miedo de estar contratando a una persona que el día de mañana, si le parece algo mal, va a acusar a alguien o a la empresa entera de acoso sexual, de machismo, de discriminación sexual, y los van a joder. Entonces, para evitarse esa posibilidad, no contratan nomás, pues. Y está pasando lo mismo en Chile, claro, silenciosamente, para que no vayan a acusarlos justamente de eso, de discriminación sexual. Entonces, esto ha llegado a un extremo que simplemente... yo tengo contacto con muchas señoras, amigas de mi mujer, que vienen a mi casa a comer, qué sé yo. Y no conozco ninguna de ellas. Son todas personas inteligentes, profesionales, fuertes, personas fuertes, que no califique esto como un extremo, que se ha llegado a extremo y que se le ha entregado un arma a cualquier persona que tenga un despecho, un resentimiento, una molestia contra la empresa, contra el gerente de la empresa, contra un compañero de trabajo. Le han entregado esta arma para reventarle la vida. Porque vuelvo a repetir, en una acusación de un crimen tiene que haber una prueba física. ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está el muerto que usted se supone que mató? ¿Dónde están los testigos? Las fotos, las huellas digitales. ¿Pero qué huellas digitales y qué fotos deja un piropo? Que pudo no haber existido incluso. Si acaso no hubo un piropo que luego, con el paso del tiempo y para darle más fuerza a la acusación, se convierte en mucho más que un piropo, se convierte en un ataque poco menos que adentro de un baño. Pero si ni siquiera existió ese piropo que da
ese punto de apoyo para una acusación, se inventa. Se inventa cualquier cosa. A mí, una fotógrafa que vino para una de las entrevistas que tuve la mala idea de conceder a no me acuerdo qué medio, vino la fotógrafa a mi casa. Estaba mi familia aquí. Por supuesto, ustedes comprenderán, aunque yo hubiera sido realmente barba azul, estaba en mi casa, rodeado de mi familia, ¿qué iba a hacer? Supongamos que yo hubiera sido un monstruo sexual, que hubiera querido atacarla. Nada, ¿no es cierto? Estaba sentado mientras me preguntaban y la fotógrafa se movía tomando fotos. Pues bien, la fotógrafa se sumó a la colita del Me Too, que se armó contra mí, que organizó ciertas personas muy miserables. Y entonces, como no pudo decir que había habido un piropo, como no pudo decir que había nada, inventó que en mi mirada había una mezcla entre rabia y lascivia. Y ese fue otro de los testimonios para armar el mote contra mí, que destruyó mi carrera en los medios de comunicación convencionales en 2 días. Ahora yo me he rehecho como en lo que estoy haciendo, como ustedes ven, pero quizás otras personas no habrían podido hacerlo. De hecho, recién me llegó un mail la semana pasada de una persona que yo conozco, un escritor en el sur. Le hicieron la misma chanchá. Pero él, por distintos motivos, no tuvo mis recursos, no tuvo una familia como la mía, o no tuvo, no sé, no conozco los detalles, pero esta persona terminó en el hospital con depresión. Aparte de perder todos sus trabajos, por supuesto, y quedó manchado. Porque hay gente que en su falta de inteligencia, si ven algo escrito en letras de molde, aunque sea en el medio comunicacional más repelente del mundo, lo van a creer a pie juntillas, especialmente si tienen algo contra usted. Si tienen algo contra usted, de orden político, no les gusta su cara, no les gusta lo que usted dijo en un programa, no les gusta lo que usted escribió en un libro, como pasó con esta persona en el sur, entonces están a la espera de una oportunidad para atacarlo. Están a la guaite. Entonces, si alguien los acusa a usted de que es criminal en serie, aunque usted no tenga ningún antecedente, se va a sumar y decir: yo lo vi transportar cadáveres al jardín de su casa. Y yo les digo, esto va a generalizarse, este protocolo también está operando protocolos parecidos en muchas empresas, donde los gerentes, los ejecutivos, que como buenos chilenos son cobardones, están así. Entonces ceden a todas, sí, vamos a incluir este protocolo. Sí, si alguien la mira con una mirada de rabia y lascivia, vamos a también echarlo al tiro. Como dijo usted, ¿qué hizo este hombre? Que la miró un segundo más de lo necesario. Ya, también hay muchas empresas que están con esos criterios. Bueno, esto va a tener consecuencias contraproducentes, ya lo van a ver ustedes en el tiempo. Pero mientras tanto, lo que está sucediendo es que los hombres, que no son tan hombres acá, por lo demás, andan pegados a las paredes. Va a llegar un día en que van a andar los hombres en las oficinas con una venda puesta, tanteando las paredes para que nadie los acuse de haber mirado con una mirada de rabia y lascivia, por si acaso. Bueno, vamos a lo internacional. Theresa May conserva su cargo. Ayer se votaba la acusación, el voto de confianza, quiero decir, no acusación, el voto de confianza, y ella lo ganó estrechamente. Casi la mitad del Parlamento estaba por echarla, porque se fuera, pero obtuvo como 20 votos más o algo así o menos, y quedó ahí. Conserva su cargo por muy estrecho margen. Dijo que iba a iniciar conversaciones con todo el mundo, porque el hecho de que ella mantenga su cargo no significa que haya sido aceptado su trato con Europa. El día anterior había sido rechazado, así que eso no, una cosa no va con otra. Solo que ella está a cargo de seguir en este asunto. Dice que se va a reunir con los líderes, dijo que se iba a reunir ya anoche en Inglaterra con los líderes de los partidos, con las personas relevantes en materia política, para tratar de llegar a alguna parte, porque en este momento el Reino Unido se encamina al 29 de marzo sin nada. O sea, se encamina al Brexit duro, a la salida brutal, sin acuerdos que suavicen este divorcio entre el Reino Unido y Europa continental, la Unión Europea. ¿Y qué va a salir de eso? ¿Qué puede salir? Los europeos no les van a dar otro trato. No les van a dar otra salida. Lo más que quizás puedan hacer para permitir a los políticos que se engañen a sí mismos y engañen a la población es cambiar algunos puntos y coma, maquillar algunas frases,
para que parezcan un nuevo contrato que Inglaterra logró en esta pulseada, obligar a los europeos a un nuevo trato, pero en el fondo no va a haber ningún nuevo trato, el mismo trato con otras palabras en el mejor de los casos. O ni siquiera eso. Y los ingleses van a tener que decidir, el Parlamento, la clase política británica va a tener que decidir qué hace con su futuro. ¿Qué hace con su futuro? Antes de continuar, les quiero recordar que Climo es la manera para resolver los problemas del calor o del frío. O sea, para tener el clima que usted quiera dentro de su residencia, oficina, fábrica, empresa, negocio, lo que sea, cualquier recinto. Cualquier recinto tiene el clima que usted quiere con Climo. Es una tecnología ganadora de un premio mundial de innovación, por algo será. Es una tecnología que sin consumir, sin quemar combustible sólido y por lo tanto, sin producir malos olores, sin presentar riesgos de ninguna clase, sin mantenerlo usted en estado de dependencia perpetua de los camiones de reparto, le entrega la temperatura que usted quiera y en las dos versiones, frío o calor. Usted no tiene que cambiar su equipo. Llega el verano y entonces vamos llevando a la bodega las estufas, todas esas cosas, los bidones de parafina, vamos sacando los ventiladores. Llega el invierno, todo lo contrario. Aquí no. El mismo aparato que está instalado en el muro, silenciosamente, gastando muy poca electricidad, conectado a internet, le entrega el clima que usted quiere. ¿Qué más podría pedirse? Y a la pasadita le filtra el aire. Tiene un filtro de aire. Y además, usted no tiene que hacer una inversión monumental. Usted sencillamente paga una renta. Usted arrienda el clima. Es su clima. Para tener este servicio extraordinario, ya está, ahí está viendo usted el precio, 25.990, tarifa plana, por equipo. Póngase inmediatamente en acción, entre al sitio miclimo.com. miclimo.com. No pierda tiempo, que la cola de peticionantes crece y crece día a día. Usted quiere tener esto para lo que resta del verano, que es mucho, porque el verano ahora en Chile, por lo menos Santiago, está durando hasta abril, casi, o más incluso, seco y con calor. Póngase al día inmediatamente en materia de clima con miclimo.com. Y el tema que les estábamos conversando, aquí lo tengo, no, más acá. El tema que estábamos conversando era tratar de llegar a algún entendimiento de qué es lo que es el progresismo, y en los programas anteriores primero vimos la base psicológica, este poderoso atractivo de sumarse a una tribu, a un movimiento, a una cosa donde están todos en la misma, agitando los puños con las mismas consignas, pero dijimos que eso era una condición propia de todo movimiento y por lo tanto nos sirve para diferenciar y por lo tanto singularizar el progresismo de otros movimientos que han habido en la historia. Después, ayer examinamos el tema de las ideologías y llegamos a la conclusión que el progresismo no hace referencia, no es el nombre de un cuerpo doctrinario, teórico o ideológico específico, que es una denominación que señala a un montón de gente que quiere cambiar el mundo y que siente que el progreso consiste en eliminar prácticamente todas las normas, las costumbres, los valores y las instituciones del mundo presente y cambiarlas por otras que muchas veces están completamente indefinidas y que desde luego no constituyen un programa, una agenda, una articulación, una mirada articulada, coherente y total como un paquete del futuro, sino que ahí hay distintas visiones y por eso hay tantos progresismos como progresistas. Ahora vamos a la tercera parte y es de ver qué relación tiene este movimiento que se ha extendido con distintos nombres, a veces por gran parte del mundo, con lo que está pasando en el mundo. Digo esto porque algunas personas que me han mandado sus contribuciones respecto al tema, me han llegado hartas, me siguen llegando, han aducido de que en el progresismo no hay nada, que es una palabra que simplemente alguien escogió por ahí, que es una manera del Partido Comunista de disfrazarse, que es una manipulación, o que es un instrumento verbal usado por una conspiración, una cábala de gente que desea apoderarse del control del planeta, generar un gobierno mundial, y entonces han empujado esta agenda progresista que es una hilera interminable de puntos, y
Suena como que el progresismo entonces es un capricho o un instrumento, una cosa más o menos artificiosa, o creada por un grupo, o creada por un grupo para disimular, por otro grupo para disimular sus verdaderas ideas. Por ejemplo, las izquierdistas, para disimularse a sí mismos, se llamarían ahora progresistas. Los Illuminatis, para esconderse con un fenómeno colectivo de sus verdaderos intereses particulares, entonces inventan el progresismo, etc. Yo creo que no es así. Creo que el progresismo representa una manera todavía vaga, oscura, ambigua y muchas veces delirante de intentar encarar una crisis real que vive el orden mundial en todos los planos. Demográfico, por la mera existencia de mucha más gente se generan cambios importantes en la manera como funcionan las sociedades. Culturales, por la misma razón. Tecnológicos, que a su vez hacen efecto en el mundo, en las costumbres, en las ideas, en los valores. En fin, en todos los planos, cambios en la estructura laboral, la robotización, la automatización, echando a la cesantía cada vez más gente. O sea, hay un montón de elementos que están en crisis. Montones de elementos en el plano económico, cultural, ideológico, tecnológico, etc. Está el tema medioambiental, también es otro problema enorme, enorme. Entonces, frente a estos problemas y las angustias que generan en la población, los elementos que se concatenan, que son resultados, que son efectos de estos problemas, como por ejemplo los conflictos civiles, las guerras internas o externas, que a su vez producen otros fenómenos que se mezclan, como son los movimientos de población, que generaron una crisis en Europa, que están generando una situación política muy severa en Estados Unidos, por la gente que va intentando meterse ilegalmente. Ustedes ven un montón de cosas que interactúan unas con otras y se multiplican a sí mismas. Y el progresismo es un intento de resolver eso, encarar esta crisis. Y en este sentido, así como en el ideológico, como lo vimos ayer, el progresismo se parece en su génesis y en su actual estado de desarrollo a lo que fue el cristianismo pre-teológico. El cristianismo como religión universal aparece en el Oriente Medio y luego en el mundo del Mediterráneo y se desarrolla ya durante la época del Imperio Romano y finalmente llega a triunfar sobre otras ofertas religiosas en gran escala, como era el mitraísmo, el zoroastrismo y otros cultos que de repente se ponían muy de moda en algún segmento de la población. Por ejemplo, los soldados de las legiones romanas en un momento eran todos de la religión mitraísta o de Mitra, que ya no eran cultos paganos como los de antes, ya tenían una especie de elemento de universalidad y de salvación, ofrecían alguna clase de salvación, cosa que antes no existía. En el paganismo clásico, los dioses no salvan a nadie. Están ahí simplemente interviniendo en los asuntos humanos, pero nadie cree que los van a ser salvados los humanos por los dioses y llevados a alguna clase de vida mejor en el otro mundo. Eso aparece en tiempos de angustias. Y el cristianismo vence, se impone por una serie de razones que explica maravillosamente bien Edward Gibbons en el capítulo 15 de la decadencia que hay en el Imperio Romano. Y se impone. Y se impone, entre otras cosas, porque era vagamente, otra vez, sin una articulación teológica todavía inexistente al principio, como una respuesta a esas angustias. Es decir, no nace de la nada, no fue inventada simplemente por un señor que dijo, oye, inventar una religión a ver cómo le va. No fue resultado de una conspiración tampoco de ninguna clase. Simplemente prendió, como cuando uno tira un fósforo en una pradera reseca, prendió porque estaban dadas las condiciones psicológicas. Había un mundo que estaba en crisis, en estado de angustia. El Imperio Romano en sí mismo era una muestra de esa angustia y de esa crisis. Era el Estado universal, como lo llama Toynbee, cosa que explicamos el sábado pasado, que llega a aparecer en estos momentos críticos de una civilización. Entonces, el cristianismo fue real, era, con todo lo inarticulado en que se encontraba al principio, era una clase de respuesta. Y como el progresismo hoy día cayó también en esa fase, en toda clase de delirios y extremismos. Hordas de cristianos que arrasaban y quemaban templos valiosos porque eran paganos, que asesinaban gente como esta matemática de Alejandría, Hipatia, hubo una película sobre eso que la despellejaron viva. Se quemaban bibliotecas porque eran paganas.
había un sofocamiento espiritual tremendo, especialmente cuando la religión se convierte en religión oficial del Imperio Romano. Entonces ya nadie podía entrar a la administración pública si no era cristiano. Se cerró la academia, el liceo, más bien dicho, así se llamaba la academia, donde por siglos habían estado los seguidores de Aristóteles manteniendo, preservando las doctrinas aristotélicas y generando novedades en ese campo. Cerraron, Justiniano cerró en el año 500 y tanto, creo que 529. Todos esos extremos de fanatismo, de violencia, de persecución, de caza de bruja, de vigilancia mutua, a ver quién es herético, quién no se persinó al entrar o al pasar frente a una iglesia. Todos esos fenómenos se vieron tal como ahora se ven en el progresismo, los mismos fanatismos, los mismos extremismos, los mismos delirios. Pero ¿qué pasó con el cristianismo y qué va a pasar con el progresismo, estimado amigo? Creo que Lenin fue él, el que alguna vez dijo que el izquierdismo era la enfermedad infantil del comunismo. Se refería al izquierdismo, o sea, a las cosas que van más allá de la izquierda, a los ismos, a los extremos, a los delirios. El progresismo es la enfermedad infantil del progreso. Eventualmente, en el caso del progresismo, los delirios, las fiebres se van a apaciguar y va a emerger, como pasó con la cristiandad, un mundo, después de este largo lapso de brutalidad y de locura y de guerras intestinas y de persecuciones, un mundo moralmente en un nivel superior al que reemplazó, al del antiguo mundo, al de la cultura tradicional, donde la gente iba, como quien va ahora al cine, al coliseo, a ver matanzas. Eso se terminó. No se terminó la violencia, ni la guerra, ni nada, pero con esta lentitud con que avanza la historia humana, se dio un paso hacia adelante con el cristianismo, así como se dio un paso para adelante en la India con el budismo, por la misma razón, o una religión universal, el budismo. Así que yo espero, cuando uno examina esta sarta de cosas aisladas que es el progresismo, evidentemente, salvo que uno sea un fanático del lado contrario, que yo no soy, uno encuentra cuestiones que son plausibles y que eventualmente se van a instalar y se van a acomodar y van a generar una situación de superioridad moral y de mayor decencia pasado el intervalo febril. Y el caso, por ejemplo, del feminismo, yo creo que es un muy buen ejemplo, porque si acaso el feminismo en este momento genera cuestiones extremas como lo que mencionábamos al principio, o sea, estos códigos, estos protocolos que van a condenar y van a llevar a una sanción, incluso un tipo que es un piropo. Pero al final de todo este proceso, y cuando las cosas lleguen a sus equilibrios naturales, vamos a estar en un estado superior en relación al tema de las mujeres en el mundo, en términos laborales, en términos de respeto mutuo, en términos de mayor confianza de las mujeres consigo mismas en sus vidas personales y profesionales. Eso va a ocurrir y era necesario que ocurriera por muchas razones, además, incluyendo razones tecnológicas. Las mujeres son necesitadas en el mundo laboral. Ya no es una economía y un mundo donde las mujeres puedan estar con una rueca en su casa o lavándole los calcetines al marido. Entonces, por toda clase de razones, este feminismo, este ismo, va a terminar, junto con otros de los ismos que acompañan al progresismo, en algunos casos no va a ocurrir, pero en muchos casos va a ocurrir que se va a establecer un mundo más decente. Lamentablemente, y creo que lo he dicho en alguna oportunidad o en muchas oportunidades, quizás me he repetido, los procesos de cambio, incluso los cambios que son necesarios, que son buenos, nunca se hacen en la historia humana tranquilamente, fríamente, como quien resuelve un problema de matemática. Siempre es así, con extremos, con luchas, con empujones, con pateaduras, con costos gravísimos. Hay gente que muere en estas cosas, hay gente que le revientan la vida, hay gente que muere amargada, hay gente con las cuales se cometen injusticias terribles. Ese es el costo. Así que suma para la raya, o raya para la suma, más bien dicho, el progresismo, en su forma actual, es una enfermedad infantil del progreso, pero es representativa distorsionadamente, exageradamente, locamente, a menudo, del progreso. Hay que ser realista, es así. Ninguno de los puntos que hacen los progresistas, si uno los toma en su meollo racional, es absurdo. Lo que es absurdo es su manera como se manifiesta eso ahora, dada la forma como tenemos los seres humanos de reorganizarnos en sociedad, porque nadie cede simplemente sobre la base de un raciocinio,
sus intereses, sus prejuicios, sus valores o sus meras costumbres. Y entonces aquí vienen las etapas de los forcejeos, pues. Los forcejeos. Yo lo veo de esta forma, entonces, ustedes dirán, yo sé que con esto me estoy ganando una lluvia de negativas y a veces hasta no voy a decir insultos, pero qué sé yo, que yo soy un ignorante, me dijo la otra vez un señor a propósito de un tema. Es una frasecita que sale con mucha facilidad, tratar a alguien de ignorante. Puede ser que sea un ignorante, quién sabe. Pero yo les ofrezco aquí mi visión del asunto, creo que es la correcta. Otra manera de ver las cosas, creo yo, es caer en el mismo pecado de los progresistas o del progresismo, enfermedad infantil y progreso, pero con el signo contrario, multiplicado por -1. Y esa no es la manera inteligente de observar el mundo y de entender los daños que uno mismo ha sufrido en este proceso. Así es, de repente uno puede ser víctima de estos procesos. Pero hay que entender el proceso, o lo contrario, el mundo aparece como una máquina totalmente ilógica, cuando en el fondo yo en esto soy, si acaso creo en una cosa, creo en esa vieja frase del filósofo Guillermo Hegel, que lo real es racional y que lo racional es real, que hay una lógica en los acontecimientos profunda, que no está a la vista. En la superficie uno solamente ve el barullo, el ruido, eso que el Rey Lear en Shakespeare llamaba, qué sé yo, el mundo es puramente grito, rabia, y no significa nada. Yo creo que significa, pero hay que escarbar bien, bien profundamente. Bueno, no sé, estoy con el reloj otra vez, no sé a qué hora lo puse en primer lugar, así que a lo mejor me pasé mucho. Será hasta mañana viernes. Muchas gracias por su atención.